Nuestro tema para este día es la abominación desoladora. Recuerde que durante esta semana estamos explorando lo que el Señor Jesús enseñó para los últimos días, pero que comenzaría con algunos elementos para sus propios discípulos y aquellos que creyeran en la predicación de sus discípulos. Ayer ya hablamos sobre algunas señales que tendrían que ver con la destrucción del templo de Jerusalén, pero también con los últimos días. Nuestro pastor nos explicaba ya esos elementos que se pueden ver en Mateo 24, especialmente un poquito más desarrollados. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para extraer las lecciones que necesitamos para este día. Bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia pidiendo sabiduría. Necesitamos saber cómo los discípulos entendieron esto para también estar preparados nosotros para nuestra propia época. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, vamos justamente a las palabras del Señor Jesucristo aquí en Marcos capítulo 13, y sí me gustaría leer estos pasajes porque van a destacar algunas cosas muy específicas que a los judíos, a los discípulos, quiero decir, a los discípulos, a los cristianos les sirvieron. Y dice así, desde el verso 14 de Marcos 13, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Aquí el Señor está dando algunas indicaciones. Parece que esta respuesta, según la narración que tenemos en Marcos, o esto que está diciendo, tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿cuándo sucederá esto de la destrucción del templo? ¿Qué elementos vemos aquí que nos apuntan a eso y qué otras lecciones extraemos? Efectivamente, habíamos dicho en el día de ayer que este capítulo 13 de Marcos es uno de los más complicados porque tenemos que establecer cuándo Jesús está hablando de la destrucción del templo y cuándo está hablando de señales de su venida. Aunque sabemos que, para ponerlo de alguna manera muy, muy fácil, que la destrucción del templo fue en miniatura. Todo lo que sucedió, los eventos que llevaron a la destrucción del templo, es una miniatura de el fin del mundo, de la venida de Cristo Jesús. Entonces sí, hay correspondencia y hay relación, pero ahora parece que Jesús está ya abordando específicamente la pregunta que tiene que ver con la destrucción de ese templo maravilloso que se había tardado años en construirse. Aún así no tenía la gloria que había tenido el templo de Salomón. De paso, no era fácil esas palabras que Jesús estaba diciendo de la destrucción del templo. Los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos habían hablado de la destrucción en aquel tiempo del templo de Salomón, que se cumplió cuando Babilonia invadió. Por ejemplo, los profetas Jeremías, Miqueas habían hablado, y sabe que a ellos les costó mucho. Les costó realmente mucho, porque el pueblo nunca vio bien que alguien hablara de la destrucción del templo. Y será interesante, lo menciono aquí, me tuve que retroceder un poquito porque recordé esto, que estas palabras de Jesús que hablan de la destrucción del templo serán utilizadas en su contra cuando Él se ha llevado a un juicio totalmente amañado, totalmente injusto. Bueno, ahora, esos eventos que rodean la destrucción del templo de Jerusalén, nosotros sabemos muy bien que en el año 66, porque eso está en la historia, Cestio, él atacó a Jerusalén. Pero es bien interesante, recordemos que la destrucción fue 4 años más tarde, en el 70, pero en el 66 él rodeó, sitió a Jerusalén, atacó, pero se retiró sin ninguna razón aparente. O sea, no se sabe por qué se retiró. Llegó, atacó, y cuando la victoria estaba ya en sus manos, simplemente se retiró. En el año 67 y 68 entonces llegó otro
soldado romano Vespasiano subyugó Galilea y Judea, pero tuvo que retirarse por la muerte de Nerón. Entonces ya no siguió adelante con el sitio de Jerusalén. Entonces vemos que hay por ahí unos intentos. Nosotros sabemos que después de la retirada de Cestio, dice un historiador, Eusebio, que es un historiador, él cuenta y dice que ahí los cristianos aprovecharon para salir de la ciudad. Dice él además que hubo un profeta que anduvo en la ciudad de Jerusalén diciéndole a los cristianos. No tenemos ese registro en la Biblia, quién pudo haber sido ese profeta, pero sabemos que el espíritu de profecía es algo que Dios ha prometido para su iglesia hasta el fin. Entonces, Eusebio dice que hubo alguien que llegó y le decía a los cristianos que era el momento, que esa era la señal, el hecho de que Cestio se hubiera retirado era la señal, y efectivamente los cristianos comenzaron a abandonar Jerusalén, porque el sitio de la ciudad fue realmente algo terrible. Fue una masacre terrible, más de 1 millón de personas perecieron, según dicen algunos historiadores, incluido Josefo. 100,000 fueron llevados cautivos. Algunos dicen que tal vez las cifras son muy infladas, lo que sea, pero que hubo una destrucción terrible, donde padres comieron a sus propios hijos, donde la gente mordía el cuero de las sandalias para obtener algunos nutrientes, porque la comida se acabó, duró varios meses. Así que definitivamente fue terrible, pero hay algo importante: ni un solo cristiano pereció. ¿Cuántos cristianos perecieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70, que después llegó el hijo de Vespasiano? Tito era hijo de Vespasiano, que en el 67 y 68 de nuestra era cristiana había llegado a subyugar Judea y Galilea, pero ahora Tito sí tuvo éxito en sitiar la ciudad, en mantenerla en una calamidad, y gracias a Dios ni un solo cristiano pereció. Y sabemos que el César finalmente dio la orden, porque la ciudad fue incendiada. De hecho, el mismo Tito que llegó ahí no quería que se destruyera el templo. Era realmente algo magnífico, pero algún soldado hizo su propia voluntad, y finalmente el César dio la orden para quitar todo lo que tenía que ver con el templo. Qué tremendo, porque lo que vemos acá, pastor, es el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo, pero llama la atención que en la lectura que hacíamos, él hace referencia al profeta Daniel. ¿Y por qué es importante entonces la comprensión de estas profecías? Y en este caso estamos hablando de Daniel capítulo 9, versos 26, 27, en torno a esos textos. ¿Por qué es importante la comprensión de las profecías? Y quizá le voy a preguntar, ¿por qué era importante para ellos? Para que cuando viniera alguien y les dijera, esta es la señal de la que habló Jesús, recordando el libro de Daniel, el profeta Daniel, se está cumpliendo, los cristianos pudieran estar atentos y dijeran, claro, sí, eso es lo que hemos estudiado. Bueno, cuando vamos al libro de Daniel, el capítulo 9, nos damos cuenta que Daniel está hablando de esa profecía, de la venida del Mesías. Incluso dice, se quedará sin nada. Habla acerca de la pobreza de Jesús material cuando Él vino a este mundo. Luego menciona súbitamente, y un príncipe que ha de venir. Y todos coinciden que eso se refiere a este general romano, en este caso Tito, que es el que finalmente logró exitosamente asediar la ciudad de Jerusalén y destruirla. ¿Por qué es importante recordar esa referencia? Fue importante para ellos. Bueno, fue importante para ellos porque de esa manera ellos podían comprobar con una sí está escrito, que lo que Jesús había dicho estaba basado en las Escrituras, y lo que otra persona venía para decirle era un recordatorio de los dichos de Jesús, y podían ir de regreso a las Escrituras para comprobar que esto era cierto. En un momento de crisis nosotros debemos tener, hay incluso manuales, dice, qué hacer en caso de
de incendio, qué hacer en caso de esto, y hay manuales. Y en un momento de crisis vale la pena aferrarse a algo que sabemos que es verídico, que es cierto, y nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios. Ahora, creo que es importante, hermano Gerson, que digamos aquí que lastimosamente una gran parte del mundo cristiano está confundido sobre qué es la abominación desoladora. Sí. Ellos malinterpretan las palabras de Daniel y hacen situar esa abominación desoladora a un evento que ocurrió incluso 2 siglos antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes llegó a hacer sacrilegios ahí en el templo, que incluso sacrificó un cerdo en el altar de los holocaustos, que eso era algo terrible, ¿verdad? Y para la mente judía pues impensable, y algunos piensan que eso es. Sin embargo, las palabras de Jesús son claras, y noten la secuencia que hemos estado estudiando. Los discípulos preguntan acerca de la destrucción del templo, no de lo que había pasado siglos antes, sino de lo que está por suceder en las palabras de Jesús cuando Él dijo no quedará. O sea, lo que están viendo hoy no quedará, se está refiriendo a algo futuro, y por eso nosotros podemos estar claros que la mejor interpretación es que definitivamente cuando los soldados romanos llegan, cuando el ejército romano llega para atacar la ciudad de Jerusalén, y de alguna manera ellos se retiran, el pueblo de Dios sale de ahí, los cristianos salen, esa es la mejor señal del cumplimiento de las palabras de Jesús y de Daniel. Amén, amén. Bueno, esto es parte de un principio que se conoce en profecía, que es el principio del historicismo, es parte de la historia. Pastor, finalmente, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra confianza en las profecías bíblicas hacia el final de este tiempo? Es decir, antes de que Jesús venga por segunda vez, ¿cómo fortalecemos nuestra confianza en las profecías, sabiendo que así como se ha cumplido en la historia lo que ya se cumplió, lo que falta por cumplirse se va a cumplir? Totalmente de acuerdo. Creo que nosotros fortalecemos cuando estudiamos la palabra de Dios, tanto los eventos que ya pasaron, los presentes y los que vendrán. Y podemos estar seguros que así como se cumplieron, se van a cumplir hoy. Pero quiero decir algo más aquí. Siempre cuando Jesús habló de todas estas señales, y es algo que nosotros no debemos perder de vista, creo que Lucas lo hace también un poco más claro. Podemos conocer todas las señales, pero ¿qué de nuestra vida? Siempre que Jesús habló, incluso su sermón profético en Mateo 24 y 25, porque incluye esos 2 capítulos, finaliza con una serie de parábolas, hablando no tanto de qué va a suceder, sino cómo yo debo estar preparado, porque ambas cosas van de la mano. Sí. Cómo nosotros podemos confiar, sí, cómo nosotros podemos confiar, pero sobre todo el saber que se ha cumplido, cómo yo puedo tener una vida que refleje hoy la voluntad de Dios. Creo que eso es al final lo más importante, y si nosotros estamos viviendo de esa manera, no debemos tener duda que todo lo que necesitamos hacer para los eventos finales que están por venir, Dios nos va a ir guiando. Como hubo eso que menciona Eusebio, que alguien llegó y le dijo a los cristianos, anduvo por Jerusalén, es momento de salir. Bueno, creo que Dios va a dar las señales. Nosotros tenemos muchas cosas todavía que tenemos que recibir una señal de Dios. Por ejemplo, una de esas es la salida de las grandes ciudades. Nosotros también tendremos que salir porque los juicios de Dios van a caer sobre las grandes ciudades. Solo hago esta mención, aunque no me voy a ahondar en este tema, pero es un ejemplo de cómo nosotros podemos estar apercibidos. Pero si yo estoy viviendo en comunión con Dios ahora, puedo estar seguro que voy a entender cuando Dios envíe su palabra, y vamos a poder actuar en base a esa palabra. Y por eso queremos que usted, mi querido amigo, mi querida amiga, esté estudiando la palabra de Dios siempre. Aquí, como ya se ha dicho antes, apenas ofrecemos un comentario, pero lo importante es que usted vaya a la Escritura, se alimente de la Escritura, y también le hemos recomendado algunos otros fabulosos libros como El deseo de todas las gentes, como El conflicto de los siglos, para que usted pueda instruirse de manera espiritual.
Pastor, ore por nosotros para que el Señor nos ayude a vivir confiando en sus promesas, confiando en su palabra y a estar atento a las cosas que vienen, no por la curiosidad de saber si se van a cumplir o no, sino porque queremos estar con Él por la eternidad. Amén. Padre, gracias nuevamente, Señor, porque tenemos de ti palabras de advertencia, de amonestación, palabras de profecía. Gracias porque tú siempre das un mensaje en el momento oportuno y lo anuncias antes para que cuando suceda creamos. Te pido que nos ayudes, Señor, para confiar en tu palabra, confiar en lo que está escrito, porque sabemos que ha sido fidedigno y que seguirá cumpliéndose tal como está allí en ese libro maravilloso. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas especialmente se puedan conformar a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.